Bueno, hoy tenemos por delante un objetivo que, a simple vista, podría parecer simplemente decodificar un documento burocrático más, Ajá. pero que en realidad esconde una de las transformaciones más grandes y silenciosas en la estructura de la salud pública y privada. Totalmente de acuerdo. Sí, y el propósito de este análisis a fondo es desentrañar el nuevo y complejísimo mapa de la salud en el departamento de Norte de Santander, en Colombia. Es que para quienes nos escuchan, esto va mucho más allá de un simple trámite administrativo. Exacto. Es entender cómo cambian de tajo las reglas del juego para la atención médica de cientos de miles de personas. Así es. Y el material que estamos evaluando hoy proviene de dos fuentes fundamentales, derivadas de la reciente resolución del 27 de febrero de 2026. Ujú. Por un lado, contamos con un análisis estratégico sumamente detallado que desglosa el panorama general del sistema de salud en la región. Y por otro, tenemos la base empírica de esa estrategia. Claro, los datos. Sí, una tabla de datos en crudo que muestra municipio por municipio el resultado final de autorización para cada entidad promotora de salud. Las EPS. O EPS, exactamente. Es decir, nos muestra quién tiene permiso para operar y quién queda definitivamente fuera. Y el impacto de cruzar estos dos documentos es tremendo. De la noche a la mañana, la implementación de un modelo basado en lo que la resolución llama mecanismos diferenciales ha volteado el tablero. Volteado por completo. Sí, y vale la pena detenernos un segundo en ese término, porque cuando los documentos hablan de mecanismos diferenciales, se refieren a una estrategia donde el gobierno reconoce que no puede aplicar las mismas reglas de una ciudad capital a una zona montañosa o rural. O sea, adaptan los requisitos de cobertura según la geografía. Exactamente. Y al aplicar esta nueva lupa, cambia por completo quién tiene el permiso de gestionar la salud. Lo cual afecta directamente los balances financieros de los gigantes privados. Y redefine cómo un paciente en el campo va a conseguir una cita médica. Es que la lectura de los datos crudos impone un tono muy frío al principio. Son apenas columnas interminables con dos opciones, autorizado o no autorizado. Ujú. Sin embargo, al conectar esos puntos con el análisis estratégico, emerge una reestructuración absoluta. Claro. El Estado está rediseñando la arquitectura del sistema y las implicaciones logísticas para los hospitales, los médicos y, sobre todo, para los pacientes, representan un giro de 180 grados. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la primera gran revelación que salta a la vista al cruzar los textos. Ajá. Hablamos de la nueva columna vertebral del sistema en Norte de Santander, que es el dominio abrumador de la nueva EPS. Así es. Al revisar la tabla municipio por municipio, la repetición constante de este nombre no es un simple detalle estadístico. Para nada. Es una concentración masiva del aseguramiento que redefine quién manda en el territorio. La evidencia en la resolución muestra que la nueva EPS ha dejado de ser un competidor más dentro del mercado de aseguradoras, Sí, para convertirse por diseño en la infraestructura primordial del departamento. La estrategia del ministerio se enfoca en consolidar a esta entidad pública como una garantía de estabilidad. una garantía en zonas donde la rentabilidad no da. Exacto. Donde la rentabilidad o la capacidad operativa de otras entidades privadas simplemente no alcanza para cumplir con las nuevas exigencias de estos mecanismos diferenciales. Para visualizar esto con los datos en la mano, imaginemos el mapa del departamento. En la inmensa mayoría de los municipios analizados, la nueva EPS es la única entidad o al menos una de las poquísimas que recibe la luz verde. Ujú. Si miramos lugares como Arboledas, Bochalema y Bucaracica, la tabla es absolutamente contundente. La nueva EPS aparece como autorizado en el régimen subsidiado. Lo que en términos prácticos significa que están absorbiendo la responsabilidad directa de la atención de una porción gigantesca de la población más vulnerable. Es muchísima gente. Muchísima. Y la lógica gubernamental detrás de esta consolidación territorial responde a una necesidad de contención.
En el diseño de un sistema de salud para regiones con geografías dispersas y complejas como Norte de Santander, la dispersión de pacientes entre múltiples EPS genera ineficiencias críticas. Claro, tener 5 EPS en un pueblo pequeño no tiene sentido logístico. Exactamente. Al otorgarle este nivel de protagonismo, la nueva EPS asume el rol de red de seguridad principal. Centralizar los recursos y la población en una sola entidad busca evitar que la red de servicios básicos colapse en las áreas más alejadas de la capital del departamento. Y hay un detalle en la tabla que ilustra perfectamente la magnitud de esta consolidación. Tomemos el caso del municipio de Ábrego. Ese es un gran ejemplo. Allí, la nueva EPS no solo mantiene su dominio habitual, sino que logra la autorización en el régimen contributivo. ¿Así es? Es un contraste brutal cuando observas las filas inferiores de la tabla y notas que las entidades privadas, que históricamente han dominado ese sector específico, se quedaron por fuera. El caso de Ábrego con el régimen contributivo marca un hito en la lectura de estos datos. Totalmente. Recordemos que el régimen contributivo agrupa a los trabajadores formales y a las empresas, y tradicionalmente ha sido el terreno donde las grandes EPS privadas nacionales compiten con mayor ferocidad por su rentabilidad. Claro, es donde está el dinero, por decirlo de alguna forma. Exacto. Que la nueva EPS desplace a competidores históricos en ese sector específico demuestra que la consolidación de su poder no se limita a la población subsidiada, sino que abarca todo el espectro económico del municipio. Viendo que la nueva EPS se queda prácticamente con el monopolio en tantos frentes, la primera gran duda que surge de revisar este análisis es si realmente existe la capacidad operativa para absorber a toda esta gente de la noche a la mañana. Es la gran pregunta. O si estamos frente a una victoria que solo funciona en el papel. El análisis estratégico reconoce implícitamente ese reto monumental. Otorgar la autorización es apenas el primer paso administrativo basado en el rol de la entidad como red pública. La realidad logística en el terreno será la verdadera prueba de fuego. Desplegar personal médico, garantizar el suministro de medicamentos y administrar una base de usuarios que se multiplica repentinamente en zonas de difícil acceso es un desafío operativo gigantesco. Un desafío que la resolución delega por completo sobre los hombros de esta única entidad. Así es. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si la nueva EPS es la cara de la expansión en este documento, la otra cara de la moneda es el declive sistemático de los gigantes nacionales en la provincia. Una caída dramática. Estamos hablando de EPS privadas con un músculo financiero enorme y presencia en todo el país como Sanitas y Salud Total. Según el análisis de la resolución, hay una directriz clarísima para negar la autorización a estas entidades en los municipios clasificados en las categorías 4, 5 y 6. Y para dar contexto a quienes no manejan esta terminología diaria, los municipios de categorías 4, 5 y 6 representan aquellas poblaciones con menor densidad de habitantes. Pueblos más pequeños. Sí, pueblos con presupuestos locales más restringidos y un carácter predominantemente rural. No estamos hablando de las grandes capitales. Claro. El documento analítico revela que el Ministerio evaluó la capacidad real de estas entidades para mantener clínicas, hospitales y especialistas en estos territorios. Y los resultados motivaron las negaciones. Y la tabla de datos no tiene piedad a la hora de reflejar esa evaluación. Si ralentizamos un poco la revisión para entender el impacto geográfico, los casos críticos se apilan uno tras otro. Es una lista larga. Volviendo a Ábrego, EPS Sanitas recibe un no autorizado fulminante en el régimen contributivo. Si la mirada se desplaza hacia Chitagá, el no autorizado les cae para el régimen subsidiado. Y en municipios con realidades complejas como Convención o el Tarra, gigantes nacionales simplemente desaparecen de la lista de entidades permitidas. Salud Total enfrenta exactamente el mismo escenario de rechazo en Ábrego para el contributivo. ¿Es una barrida total? Una barrida total en la provincia. Lo fascinante aquí es comprender la intención estrictamente técnica y regulatoria detrás de este rediseño, desprovista de cualquier matiz político. Ok. El documento sugiere que el ministerio está operando bajo una lógica de optimización de red. Básicamente el gobierno actúa como un árbitro regulador. Si una EPS privada de alcance nacional no puede sostener una red densa, continua y efectiva en una zona de difícil acceso, el sistema le retira el permiso de operación. Para evitar que los pacientes queden atrapados en un aseguramiento de papel. Exactamente. Donde tienen un carnet pero no un médico disponible a menos de 3 horas de viaje. Pero claro,
Si le quitas la autorización a los gigantes en todos estos pueblos, dejas a miles de pacientes en el aire. Aparentemente sí. La pregunta que surge del documento es, ¿cómo planea el sistema llenar ese enorme vacío sin provocar un colapso en las salas de urgencias al día siguiente de aplicar la norma? La estrategia detallada en los textos es ejecutar una sustitución territorial controlada. El vacío que dejan las EPS nacionales no queda a la deriva. Ya. El análisis indica que la restricción tiene el propósito explícito de abrirle la puerta y cederle el control del aseguramiento a dos actores principales: la EPS pública que ya analizamos y las cajas de compensación familiar de carácter local. Que tienen una atracción completamente distinta. En el territorio. En territorios completamente distinta. Lo que nos conecta directamente con el tercer gran pilar de esta exploración, que es el contraataque local. Es un verdadero renacimiento de las fuerzas regionales frente a las estructuras nacionales. Así es. Y en los datos de Norte de Santander, el nombre que capitaliza esta estrategia de manera indiscutible es Confaoriente. El ascenso de Confaoriente documentado en la resolución es el ejemplo perfecto de cómo el gobierno está reenfocando la gestión en lo regional. Mientras las oficinas centrales en Bogotá de las grandes EPS pierden jurisdicción en la provincia, esta caja de compensación asume un rol de liderazgo estratégico, afianzando una posición de poder sobre la base de su conocimiento del entorno. Exacto. Y para visualizar la escala de este dominio, basta con trazar una línea imaginaria por el centro y el occidente del departamento de Norte de Santander. En ese bloque, Confaoriente ha levantado una verdadera muralla en el régimen subsidiado. Es impresionante. Reciben la calificación de autorizado en Arboledas, Cácota, Cachira, El Zulia y Gramalote. Y la lista continúa extendiéndose por El Carmen, Herrán, Puerto Santander, Ragón-Valía, Sardinata y Villacaro. Es una huella territorial impresionante para un jugador regional. El documento analítico expone las razones operativas que justifican esta expansión. Las cajas de compensación como Confaoriente poseen un arraigo histórico profundo en estas regiones. Claro, ya estaban ahí. Exacto. Históricamente han gestionado subsidios, recreación y programas sociales locales, lo que significa que ya cuentan con infraestructura física instalada, líneas de atención y un nivel de confianza establecido con la población. La gente ya los conoce. Sí, la estrategia gubernamental busca apalancarse en esa familiaridad. Es una decisión técnica que prioriza encomendar la salud a entidades que comprenden las distancias reales entre veredas y cabeceras municipales por encima de estructuras administrativas lejanas. Sin embargo, al cruzar la tabla de datos crudos, salta a la vista que el diseño de este mapa no se hizo con una plantilla automática. No para nada. Hay excepciones que llaman muchísimo la atención, como lo que ocurre en el municipio de Chitagá. A pesar de esa inmensa ola de fortalecimiento para Confaoriente en toda la región, en Chitagá aparecen sorpresivamente con la etiqueta de no autorizado para el régimen subsidiado. Es un detalle muy revelador. Y predeciblemente todo ese territorio termina siendo absorbido por la nueva EPS. La situación particular de Chitagá evidencia un nivel de microgestión en la resolución. Demuestra que las autorizaciones no se entregaron por inercia regional o simpatía histórica. No fue un cheque en blanco. Para nada. Si un actor local, por más fuerte que fuera en los municipios vecinos, no lograba demostrar en el papel que cumplía con las cuotas de red hospitalaria o capacidad financiera para ese punto geográfico específico, el permiso se negaba. Entiendo. Y en esos casos, el sistema recurría inmediatamente a su red de contención centralizada, la nueva EPS, para evitar vacíos en la cobertura. Todo este análisis nos empieza a pintar un panorama sumamente fragmentado. De hecho, el documento destaca la creación de dos mundos completamente distintos dentro del mismo departamento. Totalmente distintos. Es muy curioso revisar cómo se dividen o se unifican los regímenes dependiendo exclusivamente del código postal. En ciertos lugares, el régimen subsidiado lo maneja una entidad, pero las opciones privadas del contributivo desaparecen por completo. Esa fragmentación es quizás el rasgo más distintivo del nuevo modelo. Para comprender cómo la geografía dicta las reglas del juego médico, el cruce de datos sugiere observar aquellos municipios donde convergen dinámicas contradictorias. El municipio de Chinacota es un caso estudio perfecto en la tabla para ilustrar este fenómeno. Si analizamos la columna del régimen subsidiado en Chinacota, entidades como Cosalud EPS y la nueva EPS ostentan el sello de autorizadas. O sea, ¿se divide en ese mercado? Exacto, se lo dividen.
Pero simultáneamente, el análisis estratégico resalta que las grandes nacionales como Sanitas y Salud Total perdieron los permisos para operar cualquier régimen allí. Es un nivel de reordenamiento microterritorial fascinante. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que los documentos revelan es un contraste profundo fundamentado en la infraestructura instalada. A ver, explícanos eso. En esencia, la resolución parte del Departamento de Norte de Santander en dos realidades operativas diametralmente opuestas, dictadas por la cantidad de hospitales y vías de acceso disponibles. Hablemos de esa primera gran división, la zona metropolitana y sus alrededores. Si repasamos lugares como Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, e incluso si incluimos a Ocaña en esta dinámica, la tabla refleja una clara pluralidad. Ahí sí hay opciones. En estas áreas metropolitanas, el usuario todavía respira un ambiente de opciones. Los datos muestran coexistiendo pacíficamente Acosalud, la nueva EPS y Confaoriente. La pluralidad metropolitana se sostiene gracias a la robustez de la red hospitalaria local. El análisis argumenta que en estas zonas de alta densidad existe una concentración suficiente de clínicas de tercer nivel, especialistas y centros de diagnóstico. Hay suficientes camas y médicos para todos. Exacto. Esta abundancia relativa de infraestructura permite que múltiples EPS puedan contratar servicios simultáneamente sin canibalizarse ni saturar los recursos hasta el punto de colapso, lo que mantiene vivo el modelo de competencia entre aseguradoras. Piensen en municipios como Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Acari o Tibú. Es otro mundo. Al leer la tabla de autorizaciones para estas regiones, la repetición es absoluta. Nueva EPS, nueva EPS, nueva EPS. ¿No hay de otra? Estamos frente a un monopolio casi exclusivo de esta entidad, complementado en focos muy específicos por Confaoriente. La pluralidad metropolitana simplemente no existe aquí. El documento estratégico es muy claro en señalar que este cerco sobre el aseguramiento en el Catatumbo no es un accidente geográfico, sino una táctica operativa deliberada. O sea, lo planearon así. Totalmente. El objetivo de instaurar un cuasi monopolio en estas provincias es allanar el camino logístico para la implementación de la APS. Que es la atención primaria en salud. Exactamente, ejecutada mediante los equipos básicos de salud. Claro, porque si uno se pone a imaginar el reto de coordinar brigadas médicas rurales en las montañas del Catatumbo, tener a la población dividida en 5 bases de datos diferentes debe ser una pesadilla logística. La racionalidad expuesta en la resolución apunta precisamente a resolver esa pesadilla. Si una comunidad dispersa en una zona rural tiene pacientes afiliados a 3 aseguradoras distintas, organizar jornadas de vacunación, realizar prevención casa por casa o rastrear enfermedades crónicas requeriría que 3 vehículos de 3 EPS diferentes viajen por las mismas trochas. Sería absurdo. Es ineficiente e insostenible. Al concentrar toda la afiliación de un municipio en un solo pagador, esa entidad asume el control total del censo poblacional. Tiene sentido. Puede desplegar sus equipos básicos de salud de manera unificada, barriendo el territorio completo sin duplicar esfuerzos institucionales. Entonces, ¿qué significa todo esto en el plano de la realidad diaria? Porque hemos navegado a través de estrategias ministeriales, cruces de bases de datos, monopolios geográficos y resoluciones. ¿Sí es mucha teoría? Pero toda esta información destilada tiene que traducirse en acciones concretas, especialmente para quienes toman decisiones en el sector salud, desde el gerente de una clínica local hasta las autoridades municipales. Los documentos que hemos analizado logran decantar toda esta complejidad administrativa en 3 pilares de acción muy concretos. Vamos uno por uno. Estos 3 puntos resumen la nueva realidad operativa a la que debe adaptarse urgentemente cualquier actor que proyecte prestar servicios médicos, negociar tarifas o planificar presupuestos de salud en Norte de Santander para los próximos años. Profundicemos en el primer pilar que el análisis clasifica como contratación segura. Y considerando la barrida de entidades que acabamos de repasar, el mensaje central parece ser una búsqueda desesperada de estabilidad institucional. La conclusión para los prestadores de servicios de salud es tajante. Si la gerencia de un hospital o un laboratorio clínico está buscando establecer acuerdos contractuales que no corran el riesgo de anularse por falta de autorización regulatoria el próximo mes, el mapa actual dicta quiénes son los socios viables. Que son los que están respaldados por el Estado a nivel departamental. Exacto, la nueva EPS y Confaoriente.
Cualquier proyección financiera a mediano plazo en Norte de Santander debe estructurarse obligatoriamente en torno a estas dos entidades que hoy poseen el monopolio legal del territorio. Y eso nos empuja al segundo pilar, que francamente es el que genera más preocupación a nivel humano y operativo. El análisis lo denomina riesgo de traslados. Este es el punto crítico. Cuando procesamos el hecho de que entidades gigantescas como Sanitas y Salud Total tienen el estatus de no autorizado en tantos municipios simultáneamente, estamos previendo un movimiento sísmico de historiales médicos y pacientes de un lado a otro. Las implicaciones de este riesgo de traslados son con toda probabilidad el mayor desafío a corto plazo. El cruce de datos proyecta un escenario inminente donde cientos de miles de usuarios enfrentarán reasignaciones masivas de aseguradora. Y a nivel operativo esto debe ser un caos. Imagínate. Significa bases de datos colapsadas, autorizaciones de cirugías pausadas, interrupciones potenciales en la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas. Que es gravísimo. Gravísimo. Y una presión monumental sobre las líneas de atención al usuario de las entidades receptoras que deberán absorber esta ola de nuevos afiliados sin previo aviso. Para un gerente de hospital, prepararse para esta turbulencia administrativa es simplemente crítico. Finalmente, el tercer pilar cierra este análisis con una perspectiva de adaptación y oportunidad. Se enfoca en lo que el documento llama la oportunidad en APS. La atención primaria. Retoma toda esa dinámica de monopolios en el Catatumbo y plantea cómo la territorialización altera por completo la forma en que los hospitales locales negocian la plata con las EPS. Y aquí surge un término muy técnico que vale la pena aclarar. Los modelos de capitación o pago anticipado. Para desmitificar el concepto operativo, el modelo tradicional suele basarse en facturar por evento. Es decir, la clínica le cobra a la EPS por cada curita, cada inyección o cada consulta individual que realiza. Correcto, lo cual genera un volumen de trámites extenuante. Sin embargo, la resolución sugiere que al quedar una sola EPS como dueña absoluta de un municipio, se abre la puerta dorada para la capitación. ¿Y cómo funciona exactamente? Bajo este modelo, la EPS le transfiere a la clínica local un presupuesto fijo mensual por adelantado para cubrir la salud integral de toda la población de ese pueblo. Ah, entiendo. Ya tienen la plata asegurada mes a mes. Exacto. Al no haber competidores en el territorio, el cálculo del riesgo financiero es directo, garantizando liquidez al hospital y eliminando la fricción administrativa de cobrar consulta por consulta. Es fascinante y a la vez sobrecogedor observar cómo el cruce de unas cuantas columnas marcando autorizado o no autorizado en un archivo de Excel tiene el poder de redibujar la infraestructura vital de todo un departamento. Es un cambio tectónico. A lo largo de este espacio hemos desgranado cómo la resolución de febrero de 2026 ejecuta una redistribución radical del poder, desmonta la influencia de los gigantes nacionales en las áreas rurales, revitaliza y le entrega las llaves de inmensos territorios a las cajas de compensación locales como Confaoriente, y posiciona irrevocablemente a la nueva EPS como la estructura estatal que soporta todo el peso del sistema en las zonas de mayor complejidad. El escrutinio de estos datos nos deja una radiografía excepcionalmente clara de una transición técnica sin precedentes. Pero esto plantea una pregunta importante, a la luz de los hechos analizados. A ver. Si la evidencia demuestra que el futuro operativo para garantizar la salud en zonas dispersas, como el Catatumbo, requiere forzosamente la consolidación de un asegurador único para viabilizar la atención primaria colectiva, ¿cuál será el balance final a largo plazo para el paciente? Es una excelente pregunta. Es decir, al optimizar la logística territorial y garantizar que las brigadas médicas lleguen a las veredas más lejanas, el modelo estructuralmente sacrifica la capacidad del individuo para elegir libremente entre diversas aseguradoras privadas. El tiempo y los indicadores de salud pública determinarán si los beneficios de una red preventiva monolítica y coordinada logran superar las limitaciones inherentes de anular la competencia y las opciones en el mercado rural. Una reflexión sumamente provocativa para concluir nuestro análisis, planteando el eterno dilema entre la eficiencia del sistema colectivo y las opciones individuales. Un debate que seguramente dominará la agenda a medida que estas resoluciones pasen del papel a las salas de espera. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos a desenredar los hilos de este complejo reordenamiento territorial y estratégico. Así es, gracias por escuchar.
Invitamos a quienes nos escuchan a seguir analizando cómo evolucionan estos datos y sobre todo a prepararse para los inminentes traslados masivos que definirán el pulso de la atención médica en los próximos meses. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.